Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla número 14. Voy a esperar, como siempre, que vayan entrando. La charla número 14, la tercera caída del hombre. Entonces, en este mensaje llegamos a la tercera caída del hombre. Ya vimos la primera y la segunda, y esta caída se relata en el capítulo 6 de Bereshit, ¿verdad? Si estudiamos Bereshit detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que el Ruach HaKodesh tiene la intención de mostrar la degradación continua del hombre. En cada paso el hombre cayó cada vez más bajo. Nosotros tenemos 4 caídas acá en Bereshit, ¿verdad? Y cada caída el hombre fue yendo cada vez más hacia abajo, ¿sí? El relato de Bereshit revela que la caída del hombre se produjo por lo menos en estas 4 etapas, ¿verdad? Podemos llamar a estos pasos las 4 caídas del hombre, que es lo que estamos viendo en estos estudios. Y en cada una, bueno, fue descendiendo un poquito más. La tercera caída del hombre no fue la peor caída, sino un paso más en su degradación, ¿sí? Como vamos a ver, después de la tercera caída estuvo la cuarta y esa sí fue una caída más profunda todavía, ¿no es cierto? Pero esta caída fue una caída bastante difícil de imaginarse, tan difícil de imaginarse que durante siglos quedó escondido el significado correcto de la frase los Beneija Elohim, ¿verdad? Los hijos de Elohim. Y fue interpretado como que eran seres humanos en vez de los malajim caídos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó a sacarse tanto del contexto que la gente simple y sencillamente no podía creer en este tipo de cosas. Así que durante muchos siglos no se creyó en esta interpretación que es la que está escrita y que no tiene por qué ser leída de otra manera. Pero vamos a considerar todas estas cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos que considerar la causa de esta tercera caída, ¿no es cierto? Podemos encontrar una razón o causa que existe para cada una de las 4 caídas, ¿verdad? La causa de la tercera caída no fue tan simple. La de la primera caída tampoco fue simple porque no fue producida por el hombre, sino por una fuente diferente de este, o sea, la serpiente, ¿verdad? Que estaba fuera, que era una causa objetiva. Después vimos que el enemigo de Elohim, que ya había entrado en el hombre caído, llegó a ser una causa subjetiva de la segunda caída. Él ya atentó desde el interior, ¿no es cierto? Por lo tanto, en cada caída una causa distinta del hombre mismo, además de la colaboración después del hombre, o sea, de aceptar esa caída, ¿no es cierto? El que cae, por supuesto, siempre es el hombre, no es el factor causante, ¿sí? Pero en cada caso tenemos este factor externo justamente que provoca las circunstancias por las cuales el hombre cae. Entonces, en la tercera caída, el enemigo dio un paso más, ¿no es cierto? En la primera estaba fuera del hombre, en la segunda ya estaba dentro del hombre y en este momento trajo también al resto de los malajim y ya hizo caer a todos juntos. Entonces vamos a ver un poco cuál fue este paso adicional, pero vamos a estudiar también el hecho de que muchos creyentes han debatido, como he dicho, durante siglos y todavía hoy muchos debaten, porque hay muchas denominaciones que continúan con las enseñanzas tradicionales, ¿no es cierto? Acerca de si los hijos de Elohim se refiere a hombres o a malajim. Por siglos el cristianismo enseñó que existían 2 líneas en Bereshit 4, ¿no es cierto? La línea de los descendientes de Shet, según ellos, es decir, la línea del pueblo piadoso y la línea de los descendientes de Caín. Ellos decían que los hijos de Elohim eran los descendientes de Shet. Por pertenecer a Elohim, los descendientes de Shet eran hijos de Elohim. Esa era el razonamiento, por así decirlo, ¿no es cierto? También enseñaban que las hijas de los hombres eran las hijas de los descendientes de Caín.
Pero si bien, como vimos en el capítulo anterior, este último punto sí tiene una base histórica y tradicional, aunque tampoco podemos decir que sea escritural, decir que los hijos de Shet eran los Benei Elohim no tiene mucho sentido, sobre todo cuando sabemos que este linaje quedó prácticamente desaparecido por corrupción en la generación de Noah, ¿sí? En primer lugar, las palabras hebreas para los hijos de Elohim son Benei Elohim, como decimos, ¿no? Lo que quiere decir que estos son seres celestiales. Hay que darle crédito que como que son los malajim, son seres espirituales. Luego vamos a ver que los hijos de estos hijos de Elohim y las hijas de los hombres eran gigantes, algo que no sucede entre seres humanos normales. O sea, si los hijos de Shet y las hijas de Caín hubieran tenido hijos, hubieran sido seres humanos normales, no gigantes. Entonces, algo en su genética los convertía en personas de gran tamaño. Y ese algo era su ascendencia angelical caída, ¿no es cierto? Pero nuevamente vamos a buscar un poco más en la Biblia para asegurarnos del significado de todo esto, porque la Biblia se confirma a sí mismo y un pasaje de las Escrituras siempre puede ser confirmado por otro. Así que vemos que el término hijos de Elohim también es utilizado en el libro de Job, que declara: un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh y el Satán vino junto con ellos. Esto está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 también, porque se presenta dos veces, ¿verdad? La frase es prácticamente la misma. Entonces, a partir de una lectura bien clara del texto, los hijos de Yahweh no son hombres humanos, ¿sí? Porque no se pueden presentar, ¿no es cierto? Sino que en realidad son malajim que se reúnen en el cielo con Yahweh. ¿Ah? Esto está hablando del concilio divino. La tercera referencia a los hijos de Elohim en el Antiguo Testamento está también nuevamente en Job, pero esta vez en el capítulo 38, que es la otra frase bastante conocida, donde Yahweh está planteando preguntas a Job sobre la creación del universo para demostrar a Job que poco entendimiento y conocimiento tenía comparado con él, ¿verdad? Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los fundamentos de la tierra? Habla si tienes entendimiento. ¿Sabes quién fijó sus dimensiones o quién la midió con un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim? En Job 38, 4 al 7. Así que los Bene Elohim existieron incluso antes de que la tierra misma fuera creada. Todas estas cosas las vimos ya en el segundo capítulo, ¿no es cierto? El de la rebelión y la corrupción de Hasatán. Cada uso del término Benei Elohim en el Tanakh es una referencia a los seres angélicos. Hay muchos. Se lo nombran muchas veces y siempre tienen la misma aplicación. En la Septuaginta, que es la forma más antigua del Antiguo Testamento traducido, ¿no es cierto? El término hijos de Elohim ni siquiera se usa en estos pasajes de Job, simplemente se dice malajim de Elohim, directamente, ¿sí? Ángeles de Elohim. Por lo tanto, se puede concluir con certeza que los hijos de Elohim eran de hecho malajim. Y nosotros, yo no tengo la menor duda, nosotros no la tenemos, pero como todavía hay personas que siguen las enseñanzas más tradicionales, como ya he dicho, mejor dejar claro todo para todo el mundo. En el libro de Hanoch, ¿no es cierto?, que es absolutamente canónico para la Iglesia Ortodoxa etíope, ¿no es cierto?, y también lo era antes de toda la reforma que hicieron los rabinos, dice también: luego mi abuelo Enoch me tomó por la mano, mi abuelo Hanoch, ¿no es cierto?, y me levantó y me dijo: vete, porque le he preguntado al Adón de los espíritus sobre esta sacudida de la tierra. Él me ha dicho: por causa de su injusticia se ha determinado su juicio y no será detenido por mí nunca, porque las brujerías que ellos han buscado y aprendido, la tierra y los que habitan en ella serán destruidos. En cuanto a estos malajim, no habrá lugar para su arrepentimiento, porque han revelado lo que era secreto y están malditos. Esto está en el capítulo 65. En este libro, sus jefes, o sea, los jefes de los malajim,
son llamados vigilantes, lo que parece ser un tipo de jerarquía, ¿verdad? Así como un malajín significa enviado, ¿sí? No es una raza ni nada por el estilo, enviado, mensajero, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, aquí los nombres de estos vigilantes, Shemiasa, que era el principal y en orden con relación a él, y ahí viene todos los nombres, ahí sí, los nombres propios de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero todos ellos son vigilantes, todos, o sea, es una jerarquía, un tipo de jerarquía, o de función, ¿no es cierto? El Génesis apócrifo, que es otro libro apócrifo, también menciona una raza específica de seres celestiales conocidos en el idioma hebreo como los Ir, en singular, que significa aquellos que vigilan o los que están despiertos, y que fue traducido al griego justamente como egregoris o grigori, es decir, los vigilantes. O sea, vemos la relación que tienen todas las traducciones en cuanto al sentido, al significado intrínseco de la palabra. Estos vigilantes son personajes muy importantes en las palabras del Sefer Hanoch, muy importantes, y también del Sefer Yovelim, del libro de los jubileos. Y así también, como ir, como la palabra que menciono, aparecen en las propias escrituras, referidos a los que no cayeron, porque quedan vigilantes que no han caído, y así aparecen en el libro de Daniel. Así siendo entonces que los vigilantes son malajín, pero no todos los malajín son vigilantes, ¿sí? Porque es lo mismo que los generales son militares, pero no todos los militares son generales, ¿sí? Ahora tenemos lo que sucede después, ¿no? O sea, los acontecimientos. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Esto está en el Sefer Hanoch, capítulo 6. Una más que clara repetición de la historia mencionada en Bereshit 6, ¿no es cierto? Pero acá se agregan algunos detalles más en otros capítulos. Por ejemplo, el Adón le dijo a Gabriel, procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Eterno, ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Esto está en el capítulo 10 del Sefer Hanoch. Entonces, a esta altura del partido ya no tenemos más dudas, ¿verdad? Los malajín se unieron con las mujeres humanas y tuvieron hijos. O sea, nada de los hijos de Set que se unieron a las hijas de Caín, ¿no? Porque eran seres de otra raza directamente. Y sabemos perfectamente que Yahweh repitió muchas veces que las especies no deben mezclarse, todo debe reproducirse según su propia especie. Y entonces esta fue la transgresión cometida en la tercera caída. Estos caídos también son mencionados en el llamado libro segundo de Hanoch, o libro de los secretos de Hanoch. Dice, estos son los grigori que apostataron de Yahweh, 200 miriadas en total, juntamente con su caudillo Satanael. Ven que los nombres varían de versiones a versiones. Pueden ser tanto nombres propios como nombres que implican no funciones, sino propiedades de cada uno. Por ejemplo, como si dijéramos Lucifer, el portador de la luz, ¿no es cierto? El portador de la luz es Lucifer, y en ese sentido es un nombre, ¿no es cierto? Satanás no sé qué significa, entonces, bueno, puede ser que por eso tenemos la acumulación de los nombres, ¿no es cierto? Que tengan varios y que todos sean nombres propios en cierto sentido, ¿no es cierto?
y los que siguieron sus huellas y se encuentran ahora con grilletes y sumergidos en una espesa niebla en el segundo cielo. Estos son los que desde el trono de Yahweh descendieron a la tierra, al lugar llamado Hermón, mancillando la tierra con sus fechorías. Las hijas de los hombres cometen muchas abominaciones en todas las épocas de este siglo, transgrediendo la ley, mezclándose con ellos y engendrando a los grandes gigantes, los monstruos y la gran iniquidad. Y por esta razón Yahweh los condenó en un gran juicio, mientras que ellos lloran a sus hermanos y esperan su confusión en el día grande de Yahweh. Esto está en el libro de los secretos de Hanoc, en el capítulo 7. O sea, la implicación aquí es que los malajim caídos cometieron fornicación con seres humanos. Así dieron un ejemplo que habrían de seguir más adelante Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tocante a este punto, tenemos que leer también cuidadosamente. Dice, también a los mensajeros que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sedón, Amorá, Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos se dedicaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Esto está en el libro de Yahudá, en el capítulo único que tiene los Pasuquín 6-7. Cuando Kefa y Judá describieron acerca de la degradación de estas ciudades, usaron como trasfondo los hechos relatados en Bereshit, ¿verdad? Yahudá dice que los malajim no guardaron su principado. Aquí el principado significa el dominio o el gobierno de los malajim. Se refiere a la esfera del dominio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principado de la esfera de los malajim? En Efesios se nos indica que ese es el principado del aire, ¿verdad? La morada de Elohim es el tercer cielo, la morada del hombre en la tierra, y la de Hasatán y su malajim es el aire en el cielo de la tierra. Cuando Yahudá dice que los malajim no guardaron su principado, sino que abandonaron su habitación, quiere decir que abandonaron la esfera del aire, bajaron a la tierra y contrajeron matrimonio ilícitamente con seres humanos. Aquí vemos claramente cómo es el concepto de matrimonio en las escrituras, ¿no es cierto? Porque evidentemente no hubo casamiento, no hubo rituales, no hubo fiestita y todas esas cosas. Lo que hubo acá fue una unión carnal, ¿no es cierto? Y eso es lo que en las escrituras es considerado matrimonio. Cuando el hombre se une a la mujer, se hacen una sola carne. Eso es el matrimonio. El resto de las cosas que puedan llegar a rodear a la consumación no son sino adornos, en fe, son cosas que van alrededor, pero la consumación, el acto sexual en el cual el hombre y la mujer vuelven a ser una sola carne, se unen y son una sola carne, eso es considerado matrimonio en las escrituras. Así que, como se puede ver, este es un concepto que tiene muchas implicaciones en nuestra sociedad actual, en la cual las cosas son como son y son vistas, las personas antes de casarse normalmente pasan por muchas parejas, o por lo menos más de una, o sea, el adulterio, porque no lo toman como adulterio, porque bueno, tuvieron un novio, tuvieron otro novio, al final se casaron con el tercero y tal vez nunca más, realmente tal vez nunca más hubo traición y nada, se quedaron tranquilos y siguen juntos, ¿no es verdad? Pero de cualquier manera ya hubo otro tipo de relaciones. Esto es lo que las escrituras llaman el matrimonio. Por eso se utiliza esta palabra tanto también en el sentido de la unión de los malajim con las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos malajim bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres. Elohim ha guardado entonces a estos malajim caídos bajo las tinieblas en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora bien, ¿cuándo abandonaron estos malajim su principado? Esto debe haberse producido durante el tiempo mencionado en Bereshit 6. En el libro de Jubileos, se menciona que
esto es algo que me vino ahora a la cabeza y no lo tengo acá anotado. Hay un pasuk en el que se le da el nombre a uno de los patriarcas, uno de la línea de Shem, recibe el nombre porque en ese año bajaron los vigilantes. Eso sería más o menos unos 400, 500 años después de la creación. Y estamos hablando de años jubileos, porque es el libro de los jubileos y está contado como jubileos, ¿verdad? Entonces, más o menos era en esa época que los vigilantes bajaron y comenzaron a tener relaciones con las mujeres. Por lo tanto, tuvieron unos 1000 años más o menos, estamos hablando en fechas muy redondeadas, no voy a estar poniéndome a hacer fechas exactas porque ese es un tema aparte, tuvieron entre 800 y 1000 años para desarrollar todas sus civilizaciones, toda una serie de cosas y toda la gran iniquidad que consiguieron realizar. En el pasuk que estábamos leyendo de Yahudá, indica que la palabra a sí mismo indica que se refiere, las ciudades que va a mencionar están relacionadas con la oración anterior, ¿no es cierto? Dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o sea, no es solamente Sodoma y Gomorra las que están aquí implicadas, que normalmente nosotros mencionamos siempre Sodoma y Gomorra, pero había otras ciudades vecinas también, no eran las únicas Sodoma y Gomorra, eran las más importantes probablemente, ¿no es cierto? Y las otras serían ciudades más pequeñas. Sin embargo, todas seguían el mismo patrón de comportamiento. Entonces tenemos que las ciudades, Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas son el sujeto de la oración, ¿verdad? Ahora después viene el predicado que dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. O sea, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas por ejemplo, ¿sí? En el medio del sujeto predicado, dentro del sujeto mismo, tenemos un calificativo que es la frase cortita que dice, de la misma manera que aquellos se dedicaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente. ¿A quiénes se refiere con ese aquellos? Evidentemente se refiere a los malajim caídos que están mencionados en el pasuk anterior, ¿sí? ¿Y qué significa de la misma manera? Ese significa la manera de ir en pos de una carne diferente. Los malajim caídos fueron en pos de la carne humana. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas también fueron en pos de una carne diferente, en pos de la carne angélica. Los sodomitas pueden haber practicado el pecado de la homosexualidad, pero ese no fue el problema principal. Ellos buscaban tener relaciones con los caídos. La homosexualidad, como tantas otras cosas totalmente negativas, como todo el resto de la depravación a la cual llegaron todas las civilizaciones desarrolladas en esa época, fueron consecuencias, pero no causas. Entonces, la cosa importante, la causa central acá es haber hecho la mezcla de especies, ir en pos de carne diferente. Los malajim buscaron a las mujeres y las mujeres y los hombres también buscaron a los malajim, buscaron tener relaciones. Nosotros no podemos olvidar un punto muy importante, que el producto de estas relaciones es llamado los héroes de antaño, los hombres de renombre. Flavio Josefo también nos relaciona, dice, muchos ángeles de Elohim convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Entonces los nefilim fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. De manera que si nos ponemos a pensar que una mujer se unía con un caído, engendraba héroes, ¿ah? Porque eran considerados héroes, o monstruos también, aunque la mayor parte de los monstruos fue engendrada por cruzas entre ellos mismos, ¿sí? Entre yalos e hijos, ¿sí?
Entonces fue siendo una degradación genética. Pero cuando una mujer generaba un héroe, por así decir, se sacaba la lotería, se paraba para el resto de la vida, ya estaba, tenía la jubilación asegurada, ya estaba todo bárbaro, porque ¿qué tenía? Riqueza, fama, palacios, oro, todo lo que pudieran placeres, todo lo que pudieran desear, se ganaba a través de este premio, por así decir, de ser la madre de un héroe, ¿no es cierto? Entonces, por eso era que se buscaba tanto, que los hombres buscaban tanto llegar a tener relaciones, o que sus hijas, entregar sus hijas, lo que fuere, tener relaciones. Las hijas tienen que, las relaciones necesitan tener mujer porque si no, no hay reproducción. Entonces, buscaban eso intensamente para tener el premio de recibir poder, riquezas y todas estas cosas. De esta manera es que ellos buscaban relacionarse con los enviados. Ellos llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. En Bereshit 19 sucede esto cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ellos no estaban simplemente tratando de practicar la homosexualidad, sino tratando de engendrar nuevos poderosos, ¿sí? Comprendemos que las leyendas, tenemos que entender que las leyendas de Mesopotamia florecieron en base de gigantes y relaciones sexuales entre humanos y malajim. Todas las leyendas se basan en estas cosas. Los gigantes, los semidioses, que todo el tiempo están apareciendo en en todos los registros de la historia prediluviana, fueron todos descendientes de dioses, entre comillas, que fueron los malajim caídos. Ellos se hicieron finalmente tratar como dioses, ¿verdad? Entonces, los hijos de dioses con mujeres son entre sí, son bastardos. En el cielo son llamados bastardos. Ellos los llaman semidioses. Ya no son dioses puros, están en un nivel más bajo. Entonces aquí vemos la relación como se da completamente. Los titanes heredaron un carácter beligerante, ¿no es cierto? Muy peleador, desenfrenado por la batalla, muy brutales, tal como se dice que lo hicieron los Nefilim. Vemos la relación, cómo se compara entre todas las mitologías, ¿no es cierto? Todas las leyendas son demasiado parecidas como para que sea una copia, ¿no es cierto? Tenemos aquí el origen común de todas las leyendas. Entonces, los malajim oscuros que cometieron estas perversiones sexuales, fueron marcados como malajim caídos, ¿verdad? Se rebelaron contra Elohim junto con Hasatán. A pesar de que la descendencia apóstata de los malajim prosperó durante un tiempo, Yahweh no miró favorablemente a estos, ni a los malajim caídos, ni a su descendencia, ¿no es cierto? Y encerró a los malajim hasta el momento del fin, como ya vimos, y estos son los ruajim que tantas controversias han traído en cuanto a la interpretación, a los que Yahshua visitó durante los 3 días que estuvo en la tumba. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruach. Y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los ruajim en prisión, a aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noah, mientras Yahweh pacientemente esperó durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, para ser específico 8, fueron salvadas por medio del agua, relata Kefa en la primera epístola. ¿No es cierto? Entonces, aquí vemos todas estas relaciones. Ahora vamos a ver hablar acerca de las consecuencias, que es un poco lo que nos interesa a todos. Hola, Blanca, Alexis, Silvi, buenas tardes. Vamos a hablar entonces un poco acerca de las consecuencias. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la destrucción del matrimonio y de la familia. El matrimonio es algo santo, como ya mencioné hace un poquito, ¿no es cierto? Elohim instituyó el matrimonio a fin de preservar el linaje humano que él creó para su propósito.
Además es una sombra de la unión de Mashiach con su novia, las congregaciones de creyentes en su totalidad, ¿verdad? Nadie debe considerar el matrimonio de forma liviana, mucho menos como se lo mira en nuestra sociedad actual. O sea, todos debemos considerarlo como algo santo, algo kadosh. Ténganse en alta estima entre todos el matrimonio y mantengan pura la relación conyugal, pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, nos dice Ibrim en el capítulo 13. Hay un principio estricto acerca del matrimonio, el principio de que el marido debe tener una sola esposa. Como vemos, ni siquiera se establece la regla de que debe ser entre hombre y mujer, porque eso ya queda descartado, ¿no es cierto? Elohim dispuso este principio santo para preservar el linaje humano en la debida condición y a fin de cumplir su propósito. Cualquier otro tipo de relación, hombre con hombre o mujer con mujer, no obedece a la finalidad de la reproducción, que es la finalidad primaria del hombre en general, crecer y multiplicarse, ¿no es cierto? Porque el hombre con hombre, mujer con mujer no se reproducen. No obstante, cuando el hombre cayó por tercera vez, el enemigo astuto se introdujo para quebrantar también el principio santo del matrimonio humano, ¿no es cierto? Usando a los malajim, quienes tomaron cuerpos humanos a fin de unirse con mujeres, ¿verdad? Un matrimonio entre especies diferentes, como ya dijimos. Esto violó el principio del matrimonio que protegía la pureza del género humano. O sea, ya estaba contaminado con Hasatán en el interior, pero ahora se hizo un desastre a nivel genético. En este sentido, todos debemos aprender esta lección. La fornicación es algo grave. Hoy se la toma como todas estas cosas, se las toman como algo liviano, y si alguien dice la fornicación es algo grave, te van a mirar y te van a decir fanático. Está como mínimo, sino cosas peores. Pero en todas las escrituras, y particularmente en la enseñanza de Yahshua, en Mateo 19, la fornicación se considera un asunto grave. Cuando leemos las epístolas del Brit Hadashah, podemos ver que los apóstoles eran muy estrictos, no toleraban la fornicación en la vida de la congregación de los creyentes. Por ejemplo, en Corinthians Aleph y en Efesios también hay casos mencionados. ¿Por qué eran tan estrictos? Si leemos las escrituras vamos a descubrir que la fornicación está relacionada directamente con la idolatría, ¿no? Como se nos menciona en Gilgalut capítulo 2. La palabra hebrea saná y otras formas afines que transmiten la idea de prostitución, ayuntamiento, relación sexual inmoral y fornicación, se relaciona siempre con el adulterio espiritual, o sea, con la idolatría. Y el culto de los ídolos fomenta la fornicación. Si leemos el libro de Bamidbar, Números, vamos a ver que cuando los israelitas adoraban ídolos, cometían fornicación. Cuando Israel estaba en Shittim, el pueblo se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas, quienes invitaban al pueblo a sus sacrificios para su deidad. El pueblo participó de ellos y adoraron a aquella deidad. ¿Ah? Esto está en el capítulo 25. El culto de ídolos entonces lleva a la fornicación y la fornicación conduce a la idolatría. Pero esto no sucede en la verdadera adoración de Elohim. El verdadero culto a Yahweh nos mantiene puros en cuanto al matrimonio, preservando el principio que él estableció. Cuando la gente se embebe en la fornicación, pierde el juicio, pierde la razón y deja la puerta abierta para que entren los demonios, los cuales sí en ese momento consiguen tomar una plena posesión de la persona. Ningún fornicario se preocupa por su intelecto, ni su raciocinio, ni por la ética, ni por nada. Deja de ser lógico y normal. Si somos racionales y normales, uno se preocupa por someter el intelecto y el raciocinio al ruach, ¿verdad? Y no se hace nada para quebrantar el principio establecido por Elohim. El matrimonio ilícito de los malajim caídos con seres humanos no solo quebrantó este principio del matrimonio, sentó un precedente y lo sentó a nivel también genético, por así decir, dejando en el interior
de nuestro ADN, la inclinación, ¿no es cierto?, a ciertas actitudes. Esto contaminó a la humanidad. ¿Cuál era la intención de Hassan al hacer esto? Su intención no consistía solamente en corromper al linaje humano, sino también en contaminarlo hasta el punto de convertirlo en una mezcla de humanidad con Rohingya caídos a fin de hacer desaparecer por completo la descendencia de la mujer, ¿sí? Los marajín caídos establecieron este ejemplo de quebrantar el principio del matrimonio y se lo desparramaron por todas sus civilizaciones. Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas siguieron este ejemplo de los caídos al quebrantar el mismo principio que Elohim había establecido. Entonces ahora podemos ver la razón por la cual Elohim envió el diluvio sobre el género humano, ¿verdad? Y lo condenó a muerte. Decidió no porque fuera solamente un simple castigo, sino porque el hombre se había mezclado. Y entonces, después también este motivo podemos entender por qué fueron consumidas por fuego más adelante, después del diluvio, las ciudades de Sodoma, Gomorra y las vecinas, ¿verdad? En segundo lugar, otra consecuencia de esta caída es que el hombre es hecho carne, es un hombre caído. Ya vimos entonces que la primera causa de la tercera caída del hombre fue la mezcla de los Rahim con la humanidad, ¿verdad? Ahora vamos a considerar la segunda causa. El hombre se hizo carne. Bereshit 6:3 dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi ruaj con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En la primera caída el hombre no ejercitó su ruaj, ¿verdad? En la segunda caída él usó excesivamente su alma. Caín no sabía nada acerca de su ruaj, pero sí ejercitó sobremanera su alma e inventó una religión, ¿verdad? Luego cometió asesinato, ya sabemos. En la tercera caída el hombre abusó ya del cuerpo caído, se volvió carne por completo, o sea, se volvió completamente esclavo de sus sentidos, de los placeres de la carne. El hombre no solo descuidó a su ruaj, sino también su alma, descuidó absolutamente todo. Descuidó el intelecto, descuidó el raciocinio, descuidó la voluntad, los sentimientos, todo. El alma y el ruaj quedaron sometidos a los deseos del cuerpo. Por eso Yahweh retiró por completo su ruaj después del diluvio, limitándose a usarlo en contadas personas cuando él lo deseaba, por ejemplo, en el caso de los profetas, ¿verdad? Que venía, colocaba su espíritu y lo dejaba por un determinado tiempo. O, por ejemplo, en el caso de los reyes ungidos, ¿no es cierto? Como fue David, como fue Saúl mismo, al cual le fue retirada la unción por su mal comportamiento, ¿sí? Hoy en día mucha gente se encuentra en esta misma situación. Ellos no se preocupan por el ruaj, por la presencia de Elohim, tampoco se preocupan por su alma, ni por su intelecto, ni su raciocinio, ni nada. No se preocupan por someter al alma, al ruaj, nada. O la gente simplemente abusa de su carne y actúan muchos casi como animales. Cuando el hombre se encuentra en tal condición, ha llegado a lo más bajo. Por eso sabemos que estamos en los mismos tiempos de Noah, ¿verdad? Por eso sabemos, si miramos a nuestro alrededor, cómo está la sociedad, vemos que estamos exactamente en la época que fue predicha. Las escrituras revelan que el peor y el más maligno enemigo de Elohim es nuestra carne. Los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a la espiritualidad. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohim. Esto está en Romaniyim, capítulo 8. Por eso digo, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Se oponen completamente. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, por el ruaj, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes.
Perdón. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los Jin. Esto está en Galus ya, capítulo 5. Todas estas cosas, vemos que la primera es fornicación, y que tenemos ahí la idolatría también metidas en el medio. Todas esas cosas describen en plenitud la época del, antes del diluvio, ¿verdad? Elohim entonces aborrece totalmente a la carne, no la tolera, es así de simple, por eso es que la mata, ¿sí? No la arregla, no la repara, no la concierta, no le da una lavadita, no, la mata directamente. En cierto sentido, Elohim puede tolerar nuestros errores y transgresiones, pero jamás tolerará a la carne. Todo lo que procede de nuestra carne constituye una ofensa directa a Yahweh. Durante la tercera caída, todo el linaje humano se hizo carne. Por lo tanto, Elohim se presentó y dijo a su siervo Noah que iba a destruir a toda esa generación. Vemos entonces que la primera consecuencia de la tercera caída del hombre fue la retirada del Ruach HaKodesh, lo cual significa que Elohim abandonó al hombre. Elohim dijo, no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre. Este pasaje demuestra que antes de aquel tiempo el Ruach de Elohim obraba y contendía continuamente con el hombre. Es la segunda vez que se menciona el Ruach en el libro de Bereshit. La primera vez aparece en el capítulo 1, ¿verdad? Donde vemos que el Ruach de Elohim se cernía sobre la situación de muerte para traer la vida a la existencia, ¿verdad? Cuando se menciona el Ruach por segunda vez, vemos que Elohim el Ruach de Elohim dejaría de contender con el hombre, lo cual demuestra que antes de eso, el Ruach había luchado y trabajado durante todo ese tiempo. Elohim estaba lleno de gracia. No tenemos que imaginarnos, por ejemplo, que Jebel era bueno por sí mismo. Eso es imposible, ¿sí? Todos los santos mencionados en Bereshit 5 fueron ayudados por el Ruach de Elohim. Hanó fue ayudado, fortalecido y motivado por el Ruach de Elohim. Todos ellos fueron. El Ruach de Yahweh luchaba contra la rebelión del hombre. No obstante, en Bereshit 6 alcanzamos al punto en el cual el Ruach dejó de luchar y se retiró. La tercera caída del hombre prefiguraba entonces la era presente en la cual nosotros estamos. Yeshua comparó el presente siglo con los días de la tercera caída, ¿no es cierto? En Mateo 24. Él dijo que antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noah entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo único que la gente hacía entonces era comer, beber, casarse y darse en casamiento, lo cual ya sabemos lo que significa, como lo estoy diciendo, ¿cierto? La situación de hoy es idéntica a la situación que precedió el diluvio, ¿verdad? La gente está entregada a comer, beber y casarse, o sea, tener relaciones sexuales, pero no conocen el juicio venidero. Ellos actúan como si no hubiera un Elohim en el universo, como si no fueran a ser juzgados. Pero las escrituras aseguran que Elohim todavía está en el trono y que la tierra le pertenece. Un día, determinado por él, él va a intervenir y ejercerá su juicio sobre esta era impía. Acerca del producto de estas cosas, que es la tercera consecuencia, los nefilim. Este matrimonio, como sabemos, dio por resultado a los nefilim, ¿verdad? Los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre fueron el resultado de esta mezcla de caídos con el género humano, ¿sí? La palabra hebrea nefilim, que algunas versiones traducen como gigantes, que en sí es una transliteración de la palabra hebrea, ¿sí? Es una palabra caldea en realidad, que aparece en Bereshit 6 y en Números 13, significa seres caídos, los que cayeron. Ay, sí. Esta palabra
se refiere a los malajim caídos, ¿verdad? No obstante, los nefilim no eran solamente malajim, ¿verdad? Sino el producto de la mezcla, eran un híbrido, ¿verdad? Entonces fueron el resultado de esa mezcla de sangre y carne humana y de ruajim angélico. Las escrituras revelan que los nefilim eran hombres de gran estatura también, como son descritos en Números 13. Al verlos, uno se atemorizaría, ¿sí? ¿Qué es lo que le ocurrió a 10 de los 12 espías cuando Moshe los envió a espiar la tierra de Canaán, ¿verdad? Ellos vieron gigantes y creyeron haber visto a los nefilim, un error que vamos a analizar en su momento. Y se horrorizaron. Y dicen, vimos a los nefilim, los anaquitas son parte de los nefilim, y nosotros nos veíamos como saltamontes, o sea, como insectos. Y así deben habernos visto ellos también. Elohim mandó el diluvio para exterminar a la generación de Noah, porque la sangre de esa generación se había hecho impura, ¿verdad? Del mismo modo, mató a todos los cananeos, porque el ADN nefilim estaba nuevamente entre ellos y ya había llegado a completar la copa, ¿verdad? Como dice, o sea, ya había llegado a un nivel en el cual no se podía permitir que continuaran de esa forma. La sangre de este linaje había vuelto a ser completamente impura y Yahweh no podía tolerar esa situación. Entonces, para cumplir su propósito, él no podía permitir la existencia de una humanidad corrupta y degradada de esta forma. Entonces, las escrituras relatan que durante la tercera caída el hombre se hizo carne, ¿verdad? Estaba lleno de lujuria. Los hombres estaban en esa condición, por lo tanto, abrieron la puerta a los malajim, los seres caídos, y estos podían entrar. En ese momento, el hombre no solo tenía a Hasatán en su naturaleza maligna, sino que algunos hombres fueron realmente poseídos por malajim caídos, los cuales usaron sus cuerpos para contraer matrimonios ilícitos y producir un linaje mezclado. De esta forma se comienza con una gran y terrible degradación completa, ¿verdad? Esa fue una maldad demasiado grande, demasiado absoluta. Nosotros tenemos que entender acerca de los nefilim, la relación con las razas legendarias de los gigantes que fueron mitologizados, ¿verdad? Que coexistieron con la humanidad en el mundo antiguo, que no son simples leyendas. Esto es importante que se acepte y que lo entendamos completamente. Ellos cultivaron su propia cultura, su propia religión y su propia base de conocimientos, junto con todos los hijos de la línea de Caín, ¿verdad? Junto con la línea de la serpiente. Todos los que lo seguían fueron la línea de la serpiente. Y como vemos, llega el momento en el cual en el diluvio prácticamente todo era la línea de la serpiente, ¿sí? Los nefilim entonces tuvieron su propia cultura. No se trató simplemente de gigantes medio bobos, medio brutos y sin cerebro nada más, ¿no? No, incluso muchos de ellos fueron considerados héroes y muchos de ellos son llamados sabios por las mitologías, ¿no? Por supuesto. De manera que la idea popular es confusa, porque conocemos muy poco acerca de las fuentes e inspiraciones antiguas, ¿verdad? Para resolver este misterio, tenemos que retroceder un poquito y ver el hecho de que ellos son considerados hombres por las escrituras, por empezar. La importancia de que sean llamados hombres. Ellos tenían apariencia humana porque su ADN, sus cromosomas eran humanos. De otra manera no habrían podido tener una relación con las mujeres que hubiera dado fruto, ¿verdad? Incluso si hubiera habido diferencias en cuanto a su forma interior, tiene que haber habido una suficiente emparejamiento entre los dos ADN como para que hubiera habido posibilidades de una reproducción, ¿no es cierto? Incluso si estamos hablando como el de los humanos, porque a partir de la caída de Adán
el ADN ya comenzó a corromperse, ¿no es cierto? El interior del ser humano comenzó a corromperse, a pesar de que ya no eran tan perfectos como los de Adán originalmente, en su creación original. De cualquier manera son llamados hombres, ¿verdad? Todos los descendientes. Si tuviéramos que ser perfectos como Adán en el original, ninguno de nosotros calificaría para ser humano, ¿verdad? De manera que todos tenemos defectos genéticos y esos defectos genéticos se han ido acumulando con el tiempo, y esto es parte de este estado de corrupción y degradación general, ¿no es cierto? La palabra para hombre, que es utilizada cuando se dice que ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre, es Ish, que denomina al ser humano. Adán es llamado Ish, y él mismo llama a Jabá de Isha, ¿sí? Entonces, es la misma palabra que se utiliza para las dos entidades, tanto para los seres humanos creados por Yahweh originalmente, como para los Nefilim y todo el resto de su descendencia. Entonces, para que la Biblia llame a los Nefilim de hombres, tienen que haber sido hombres, así de simple. Esto hace que no se los pueda confundir con sus padres, no se los debe confundir con sus padres que sí eran malajim. Esto es diferente, ¿verdad? Entonces, en estos casos, es como cuando la Biblia me dice que Yahshua se lo llama hombre, y era un ser humano sin excepción. En los dos casos no se trata de una cuestión de ruach, porque Yahshua tenía la plenitud de Yahweh, ¿verdad? Se trata de es una cuestión de tener un cuerpo humano, un cuerpo de carne. Entonces los Nefilín tenían cuerpos humanos, cuerpos de carne, con todo lo que esto implica, cromosomas humanos, ADN, hueso, todas las cosas humanas, todo de carne. Entonces por eso son llamados hombres. Esto es importante porque es el comienzo de la degeneración genética de la raza humana que nos trae a nuestros días. Todo eso también concuerda con la postura actual de los Nefilim que nosotros podemos ver a través de sus películas, cine, todas las cosas, ¿no es cierto? Las revistas y todo lo demás. Ellos se reivindican todo el tiempo como humanos. Esto es algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo en su momento no los veía como humanos, los veía como, no sé, una tercera cosa, ¿verdad? Como un híbrido. Y a pesar de que son en sí una tercera cosa, tienen su parte humana. Yo pensaba en un momento que esto se trataba de una táctica de aproximación para ganarse la simpatía de la humanidad, pero en realidad ellos son humanos. No podemos negarle eso porque las mismas escrituras lo dicen. Entonces, por lo menos en un 50% materno, los nefilim son humanos. Y por ser un cuerpo humano, poseían, ¿verdad? Hibridados sin duda alguna, y a pesar de que son híbridos, mantienen un porcentaje de cada parte que interviene. El hecho de poseer cuerpos humanos justamente permitió su muerte, ¿sí? La de los cuerpos físicos. Eso no sucede con los cuerpos físicos de los malajim caídos, a pesar de que ellos quedaron prisioneros en los cuerpos físicos que asumieron para realizar sus fechorías, ¿verdad? De cualquier manera, esos cuerpos físicos no son provenientes de la carne, sino de una capacidad que tienen los malajim de adoptar forma física. Y los malajim no pueden morir y sus cuerpos tampoco pueden hacerlo. Por eso ellos fueron aprisionados en el Tártaro, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que la ciencia se aplica a todas estas cosas, ¿no es cierto? Como lo estamos haciendo en este momento, se aplica al caso de los malajim caídos y de las mujeres humanas. Como estoy diciendo, es importante resaltar estos puntos porque para que la hibridación sea posible, los malajim caídos tenían que emparejar originalmente sus cromosomas y las secuencias de ADN para que coincidieran con las de un ser humano. Por eso
todas las manifestaciones de los malajim como seres humanos que son mencionadas en las escrituras, no solamente de los malos, también hay muchas veces que los hombres han recibido malajim, ¿no es cierto? Como dice, y han conversado, han hablado con ellos, como los enviados a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, y en tantas ocasiones, y tenían toda la apariencia de seres humanos, ¿no es cierto? Esta similitud es la que permitió que las mujeres pudieran quedar embarazadas, ¿no es cierto? Y tuvieran a los nefilim. Entonces, la explicación más simple acerca de cómo los malajim caídos pudieron embarazar a estas mujeres es que Yahweh los creó a todos como masculinos, ¿verdad? ¿Cómo creó a Adán en el comienzo? Antes de sacar de él, de su lado, a Javá, ¿verdad? Por eso ellos pueden asumir tanto cuerpos femeninos como masculinos, y de ahí viene toda su obsesión por lo andrógino, ¿verdad? Y también su depravación, porque ellos no fueron separados, el ser humano sí fue separado. Entonces tenemos al hombre por un lado y a la mujer por el otro. Ellos no fueron separados correctamente, entonces tienen toda esa depravación está interna. Y esa depravación se ha pasado genéticamente a la humanidad también. Y ahí viene justamente toda la homosexualidad. Todo lo que, como estoy diciendo, no es una causa, sino una consecuencia, ¿sí? Tal vez con algunas otras, también fueron creados estos malajim con algunas otras diferencias, además del hecho de que ellos son inmortales, ¿verdad? Adán en este sentido nació neutral a este respecto, porque él debía elegir el árbol correcto, no nació para morir, no nació, pero tampoco siendo inmortal, ninguna de las dos cosas. Sin embargo, los malajim, siendo criaturas espirituales, tenían la habilidad de asumir cuerpos materiales humanos en este plano, si lo deseaban, para poder comunicarse con otros hombres. Así fue que cuando cayeron, ¿verdad?, quedaron prisioneros de los mismos cuerpos. De esta manera fueron impedidos de regresar a los cielos. Como tal, parece que el ADN y los cromosomas que los cuerpos de los malajim caídos podían producir coincidían con el de los humanos, ¿verdad? Pero de manera levemente defectuosa, no eran exactamente iguales, porque si no hubiéramos sido exactamente lo mismo. De manera que estas diferencias generaron cosas, empezaron a generar deficiencias, errores y degeneración genética, malformaciones, deterioro, de consecuencias no deseadas, ¿sí? Es probable que Yahweh construyera ya los malajim con estas diferencias genéticas para que se hicieran operativas en el caso de que sucedieran las cosas que sucedieron, de verdad. O, bueno, tal vez se trate simplemente de que, como ya decimos, mantienen ambos rasgos femeninos y masculinos en su interior. De cualquier manera, de la misma forma en que al hombre no se le negó el paso al árbol que podría llegar a matarlo, dándole la opción completa de los dos caminos, los malajim también poseían en sí mismos la capacidad de reproducción, y lo único que debían hacer para utilizar, aunque no debían, era asumir forma humana y tener relaciones, nada más. Ellos podían hacerlo, pero no debían, ¿sí? De esta manera era posible que el ADN angélico se asimilara lo suficiente al humano para permitir este tipo de relación. Otro punto que tenemos que analizar acerca de los nefilim es el gigantismo. Según los escritos de las escrituras, sobre todo porque vamos a verlo un poco más adelante, que también hubo gigantes después. Entonces todo eso es un tema que vamos a verlo más a fondo en su momento, porque si no se nos hace larguísimo todo. ¿Cómo es que se mantienen los nefilim si todos murieron en el diluvio? A través de la genética. Lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces, según los registros de las escrituras, tenemos que
la descendencia nefilín original era bastante, pero bastante más grande que el humano promedio. Es más, en algunos casos se hablan de tamaños sumamente exagerados, ¿tá? Pero no tenemos mayores registros en cuanto a las medidas exactas. Sin embargo, da la impresión a lo largo de todo del tiempo que como y de la dilución, ¿no es cierto?, de la mezcla que se fue haciendo de sus ADN con cada vez mezclándose más con el ADN humano, que el tamaño fue una de las cosas que se fue perdiendo. Cada vez eran menores, de cualquier manera eran gigantescos al lado de un ser humano normal, ¿no es cierto? Al punto de tener 3 y 4 metros como todavía existían en la época de David y Goliat, ¿no es cierto? Entonces, estos descendientes de Malahim, las mujeres, eran gigantes que se convirtieron en estos hombres poderosos, ¿verdad? El hecho de que fueran gigantes es una prueba, como ya dijimos, de que ya tenían un origen sobrehumano. Pero además eran malvados, o sea, habiendo nacido ya de por sí de Malahim corruptos y satánicos, mucho más corrompidos de lo que el ser humano estaba, dominaron la tierra y la llenaron de violencia, ¿verdad? Es interesante notar que son llamados aquí hombres de renombre. La palabra hebrea es Shem, ¿sí? Que se refiere a ser famoso y legendario. Entonces, esto se refiere, como ya hemos mencionado, a todos los héroes, dioses, semidioses, titanes y un montón de mitos, como los llaman los mitos, ¿verdad? Los nefilim, la palabra nefilim proviene de la raíz nafal, entonces, que significa caer o morir, cualquiera de las dos opciones puede ser. Tiene todo el sentido bíblico de que quien cae de la gracia está muerto, ¿verdad? Al mismo tiempo, si a cualquiera de las dos acepciones podría ser aplicada, porque la muerte es separación del creador, ¿verdad? Entonces, los nefilim son los caídos o los muertos, ¿sí? Entonces, una vez que los malahim transgredieron las reglas, le sucedió exactamente lo mismo que le sucediera antes a Adán y Jabá. Habiendo elegido los placeres del mundo material, habiendo caído a la tentación, que el mundo material es muy inferior al espiritual, perdieron el derecho de regresar al mismo y fueron condenados a permanecer en la tierra sin poder salir de la misma, ¿verdad? Sin embargo, hay otra interpretación para la palabra nefilim. Y voy a citar al doctor Michael Herzl, que es una autoridad muy importante en hebreo. Dice que la forma en que se encuentra la Biblia hebrea, si la palabra nefilim proviene del hebreo nafal, no se escribiría como la entendemos. La forma nefilim no puede significar caídos. La ortografía sería nefulim. Estamos hablando de un especialista aquí. Del mismo modo, nefilim, dice él, no significa los que caen o los que se caen, eso sería nofelim. La única manera en hebreo de obtener nefilim de la fal sería, o sea, por las reglas de la morfología, sería suponer un sustantivo deletreado como nafil y después pluralizarlo. Y digo presumir, dice él, ya que este sustantivo no existe en hebreo bíblico, a menos que mencionemos justamente Bereshit, que es la que se trata de comprobar, ¿verdad? Sin embargo, dice, las lenguas son cosas vivas que se modifican por el uso popular. Y la gente popular generalmente no es muy correcta gramaticalmente, y eso lo sabemos en todos los idiomas, ¿verdad? De manera que es mucho más probable que la palabra nafil o nefilim sea una invención, como tantos tecnicismos que inventamos nosotros hoy simplemente porque los necesitamos para describir algo. Y al ser siempre aplicados a estas criaturas gigantescas, con el tiempo pasaron a ser sinónimo de gigante, pasando bajo esta forma y significado a su uso en arameo, perdiendo significado original, como tantas palabras que derivan de raíces que ya no se utilizan. Sin embargo, en arameo, realmente el sustantivo nafil sí existe.
y significa justamente gigante. Por lo que es fácil ver por qué la Septuaginta, la traducción griega antigua de la Biblia hebrea, traduce Nefilim como gigantes. Entonces tenemos estas tres posibles acepciones y todas ellas en sí describen a los Nefilim como lo que eran, gigantes, ¿no es cierto?, caídos y seres muertos al mismo tiempo. Entonces, esta palabra proviene del arameo. Entonces, como decimos, todas estas consecuencias de degradación genética de los nefilim deben haber nacido con un tamaño normal y comenzaron a crecer de forma descomunal. O sea, lo que deben haber tenido los nefilim es gigantismo, que es un problema que existe también en la actualidad, ¿verdad? El problema de ellos debe haber sido causado por los mismos mecanismos un poco agrandados, un poco exagerados, ¿verdad? Por así decir. Los procesos que se requieren hoy en día que tengan lugar para que se generen gigantes, que sabemos que todavía tenemos entre nosotros, aunque es un caso raro y es considerado una enfermedad, tienen que haber sido exactamente los mismos y hoy los tenemos más diluidos, justamente por toda la mezcla humana y todo el tiempo transcurrido. En el caso de Canaán, por ejemplo, vemos que la cultura estaba sumamente concentrada, se casaban entre ellos, entonces tenían un gran nivel de pureza y por eso Canaán debía ser completamente destruida. Es el caso de las élites a lo largo de la historia, han mantenido, han tratado de mantener ese nivel de pureza interna para conseguir la mayor cantidad posible, la menor cantidad posible de mezcla, justamente lo contrario de lo que quiero decir. La menor cantidad posible de mezcla, mezclarse lo menos posible, casándose entre ellos, inclusive a riesgo de generar muchas otras deficiencias y deterioro genético, ¿verdad? Según la comprensión médica moderna, el gigantismo hoy en día es causado por un tumor, un crecimiento canceroso, en la glándula pituitaria en el cerebro, porque causa una sobreproducción de la hormona de crecimiento humano. Mientras que algunos casos de tumores de la pituitaria, como esta, suceden al azar, otros están genéticamente vinculados y se transmiten a través de las líneas genéticas familiares, ¿verdad? Entonces ahora sí podemos ver qué es lo que realmente significa aquel negocio de la glándula pituitaria, que no se trata de un tercer ojo en sí, sino de la modificación del ADN que los identifica como linaje elegido, ¿sí? Como linaje bastante más puro que otro. El otro punto que tiene que ver con los nefilim está relacionado con el envejecimiento biológico y la muerte. Nosotros, en aquellos días se registra que la línea de Adán y todo esto influye en toda la humanidad, porque debemos recordar que estaban ya todos completamente mezclados, en una cosa completamente mezclada, ya se hicieron prácticamente uno. Desde la línea de Adán, entonces, hasta la inundación, en promedio vivían 800, 900 años, más o menos. Eso es mucho más largo que los 120 años que son mencionados al final prácticamente al final de la época y antes del diluvio, ¿verdad? Entonces, la explicación de por qué estos nefilim tendrían vida mucho más corta de lo normal es porque el hombre es carne. Y los nefilim eran hombres y eran carne, ¿sí? De manera que ellos también tenían sus vidas acortadas. Las personas que actualmente padecen gigantismo tienen una vida sumamente acortada. Muchos gigantes, estamos hablando de 4, 5, 4 metros, más o menos, que son las alturas máximas que alcanzan los gigantes en la actualidad, han vivido solamente hasta los 20 años, 20 y pocos años, es muy poco el nivel de vida que tienen. Esto es muy similar a los gigantes nefilim. Por lo tanto, tenemos
paralelismo con el gigantismo de los Nefilim y la disminución de su esperanza de vida, que fue parte de la maldición que fue lanzada por Yahweh, ¿verdad? Aunque estos dos problemas no están estrictamente relacionados genéticamente, sino más bien son dos problemas genéticamente separados y sin embargo al mismo tiempo se desarrollan siempre en paralelo, en paralelo. De esa manera, al estar cada vez más todos mezclados, la humanidad misma también ha ido disminuyendo su propio rango de vida, ¿no es cierto? Por eso hoy solamente vivimos 90 años como mucho, estoy hablando de un promedio muy generoso, cuando nuestros antepasados llegaban a vivir 900 años, ¿verdad? Entonces, el problema genético de la vida cortada de los Nefilim se ha diseminado por toda la genética humana. Después del diluvio continuó estando porque estaba presente dentro de la genética humana. Y eso afectó a toda la raza humana desde entonces y hasta ahora. Todas las cosas tenían que ser acortadas. Los malajim pensaron en su momento que si tenían hijos con las esposas de los que habían tomado, ¿verdad? Estos hijos vivirían para siempre, ¿no es cierto? Como mencionamos antes, que esperaban que vivieran para siempre o vivieran hasta 500 años, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que este asunto no fue considerado así y Yahweh mismo decidió que ninguna petición en su favor le fuera concedida y que fueran eliminados, ¿no es cierto? Entonces, esta maldición se cumplió perfectamente y se extendió por corrupción, ¿no es cierto?, por mezcla genética a la raza humana también. De esa manera nosotros también hemos disminuido nuestro nivel medio de vida. Entonces, ya hemos mencionado que estos Nefilim murieron todos en el diluvio. Eso que quede claro porque está mencionado que murió toda carne. Pero vamos a encontrar entonces los gigantes después del diluvio. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima charla, porque el tema continúa y es muy largo. Y esta prolongación se mantuvo porque nosotros no sabemos, a pesar de que sabemos que el Noaj fue considerado puro genéticamente, no sabemos nada acerca de ninguna de las 3 esposas de los hijos de Noaj, ¿sí? Y resulta evidente que por lo menos la esposa de Ham, que sería abuela de Canaán, ¿sí?, era cainita. Los cainitas también son mencionados como existiendo después del diluvio, por lo tanto sabemos que ha habido descendientes de ellos que se consideraban descendientes de ellos, y si se consideraban descendientes es que ha habido alguna de estos personajes tenía sangre de ese linaje, ¿sí? De manera que estas cosas las vamos a ver en la próxima charla porque es muchísimo más largo todavía el tema y vemos cómo toda esta corrupción no fue solamente a nivel social, a nivel de depravación, sino a nivel genético. Y el nivel genético incluye también inclinaciones comportamentales, ¿sí? De la misma forma en que la corrupción que produjo el primero, al introducir a Hasatán en nuestro interior, nos provoca una inclinación a hacer las cosas que Hasatán insiste. La continuación de esta corrupción ha llevado al hombre a una caída peor y a tener niveles de depravación superiores, ¿no es cierto?, cada vez más. Y esto lo podemos ver clarísimamente en nuestros días, en cómo se encuentra la sociedad actual, ¿verdad? Es una cuestión tanto genética como espiritual porque las dos partes se mezclan en una sola. Los Rohim y la carne se mezclaron y hoy están completamente mezcladas en nuestro interior.
Entonces, en la próxima charla vamos a seguir hablando un poco acerca de los nefilim en esta continuidad que tuvieron. Y ahora quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que necesiten hacerme. A ver. Buen estudio. Pregunta, ¿por qué hay personas que sienten desde pequeños que les gusta el sexo opuesto aún, aunque no les hayan inculcado en la mente estas desviaciones? No hablo de que lo practiquen, sino de por qué sienten, es lo que estoy diciendo justamente, es esa inclinación interna que tenemos. Se trata de corrupción genética. ¿De dónde le proviene al niño? El niño, de la misma forma en que todos tenemos la inclinación al mal la corrupción del primer pecado, de la primera caída de Adán y Jabá, por la cual todos nosotros nacemos con el pecado en nuestro interior, ¿sí? Es el mismo tipo de inclinación. En realidad, perdón, en realidad es como una vuelta de tuerca más a esa misma mala inclinación, ¿verdad? Un deterioro aún mayor, hay una caída aún mayor y hay degeneración aún mayor. Entonces, ¿qué hay? Deseos o inclinaciones a peores cosas, a mayores depravaciones, ¿sí? Cuanto más se aumenta esta mezcla, cuanto más se aleja el hombre al mismo tiempo de Elohim, más librado está a padecer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que ver en un niño que siente desde pequeño inclinaciones hacia algo? La genética que ha heredado de sus padres, de uno o de ambos lados, puede ser de los dos, puede ser de uno solo. Esto también lo vamos a estudiar un poco más a fondo en la charla que viene, porque vamos a ver cómo se transmiten justamente todo este tipo de cosas y es importante que lo aprendamos. Es un tema medio complejo, medio aburrido, ¿no? Como así, de que hablamos de genética y de cosas que uno maneja por así, por encima, nada más. Y sin embargo es necesario que lo comprendamos lo mejor que podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces estas inclinaciones las tienen por el lado de la genética. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Sin embargo, no es que no se puedan, como todas las cosas, el pecado está a la puerta y a uno corresponde dominarlo. No es que sea una maldición, ¿no es cierto?, que no se pueda dominar, ¿sí? Ese tipo de cosas deben ser también educado, inculcado, y no como la sociedad actual insiste, fomentarlo, que es exactamente todo lo contrario. Inclusive hay veces que lo fomentan sin que tengan demasiadas ganas. Entonces eso es lo que se debe evitar sobre todas las cosas y justamente reencauzar las cosas a su justo punto. Natalia, perdón, ecolisis. ¿Es una enfermedad, una maldición? Tengo que averiguar lo que es porque no sé de lo que se trata. Dan unos minutos y me fijo. Ahora entiendo por qué tanto ataque al matrimonio. Es básico, es la célula inicial, ¿no es cierto? Si el hombre no puede unirse con la mujer, con su mitad, el hombre no está completo. El ser humano no vuelve a ser uno solo. Se mantiene uniéndose y desuniéndose y uniéndose con otro y con este y con el otro, hay siempre una mezcla constante de las cosas, ¿verdad? Muy interesante el tema genético, podría ser cambiado por el espíritu. Como estoy diciendo, no podemos separarlo y no podemos cambiarlo tampoco. La mezcla de la carne con el espíritu. Para nosotros siempre nosotros tenemos la idea de que las dos cosas tienen que estar separadas y sin embargo el hombre fue creado originalmente con un cuerpo limpio, ¿tá? No como el que tenemos ahora, la carne está caída, perfecto, todo bien. El hombre es carne y fue creado
carne desde el principio, solo que era carne no caída, ¿sí? Y espíritu también era ruach. Entonces las dos cosas marchan juntas, y cuando esté todo acabado, consumado, y recibamos los cuerpos nuevos, limpios, todo lo demás, volverá a ser lo que debería haber sido, ¿sí? No lo podemos separar, aunque para nosotros siempre pensamos como que lo carnal es lo carnal y lo espiritual es lo espiritual. Error, no, tienen que marchar juntos. Lo que pasa es que en la situación en la que estamos es que cada uno quiere andar para su lado. Ese es el problema que tenemos actualmente. Gracias por decir que no está aburrido, Gaby. Lo que pasa es que es un tema un poco complejo, un poco fuera de los patrones que manejamos normalmente. Está interesante, tengo que empezar y seguir estudiando, porque cada vez me asombra cómo todo concuerda con las escrituras. Es que tiene que concordar, si no concordara estaríamos, no sabríamos de lo que se habla. Déjame buscar... no, Natalia, déjame buscar, porque realmente no sé qué escoliosis, es la columna torcida, ¿verdad? Acerca de las enfermedades, vamos a hablar más adelante y más a fondo. Pero desde ya les voy diciendo que son todas consecuencias de todas estas cosas. A medida que la raza humana se fue mezclando cada vez más, también fue como lo que acabo de mencionar acerca del envejecimiento prematuro. Porque una cosa era que el hombre fue condenado a morir, ¿sí? Sin embargo, Adán vivió 900 años y todos los patriarcas antiguos vivieron más o menos la misma cantidad de años, o sea, vivieron muchísimos años. Sin embargo, vemos que después del diluvio la caída es así prácticamente, hasta un nivel más o menos como el que tenemos en la actualidad, de entre 70 y 90 años generacionalmente. Ese tipo de deterioro también se traduce a nivel enfermedades y otro tipo de cosas que forman parte justamente de toda esta mezcla genética. Cuanta a más impureza genética, por así decir, a mayor mezcla, mayor cantidad de enfermedades. Ahora bien, también tenemos el hecho de que Yahweh promete salud y no traer las enfermedades y pestes que sí cayeron sobre Egipto, por ejemplo, y sobre otras naciones paganas que él permite que vaya sobre ellas, promete no traerlas sobre aquellos que obedecen sus mandamientos. Lamentablemente nos hemos alejado tanto que estamos en un exilio. Nosotros estamos en Babilonia. Debemos acordarnos de eso. No estamos en ninguna posición correcta, por eso vivimos enfermos y vivimos con toda una serie de consecuencias físicas y espirituales. No se puede separar lo físico de lo espiritual, ¿sí? Por eso los intentos de hablar de enfermedades psicosomáticas están bastante encaminados, aunque a veces terminan en delirio. Y sin embargo no podemos separar una cosa de la otra. Estos temas, como pueden ver, son temas que van a llevar todo su estudio porque son mucho más amplios de lo que estoy planteando en este momento, ¿sí? Restauran nuestra salud, pero quedan secuelas. Puede llegar a restaurar la salud hasta cierto punto, porque también hay muchas veces que no se puede restaurar porque nosotros no obedecemos. Si seguimos viviendo dentro del sistema, no estamos obedeciendo. Entonces hay muchas cosas, hay muchas circunstancias que nosotros las tomamos como normales, naturales, ya lo he dicho varias veces, como por ejemplo ir a trabajar al sistema, no es algo que forme parte del plan de Yahweh. Si nosotros insistimos en hacer las cosas como las hace el sistema y vivir de esta forma, no nos queda otra que
consumir su propio castigo, o sea, tener que consumir sus alimentos, tener que consumir sus contaminaciones, aceptar el maltrato que tenemos, al que somos sometidos a nivel salud, contaminación y toda una serie de cosas, que es un tema bastante más amplio, que todo lo que yo pueda estar explicando en este momento. Los nefilín ayudaron a la hibridación animal sin duda alguna. Los nefilín, todas las mitologías antiguas hablan de mezclas que se realizaron entre especies animales. Hubo mezclas de nefilín con nefilín también que produjeron monstruos, que produjeron, también están narrados siempre en las mitologías. Vemos que cuando los hijos son dioses o semidioses, con apariencia muy humana, siempre hay un humano en el medio, ¿sí? Y alguna procedencia más del tipo malajim, o sea, el linaje más puro. Los primeros eran más puros, por así decir. Entonces la mezcla, la apariencia visual era mucho más parecida. Después comenzaron a salir los monstruos, se empezaron a mezclar entre ellos y salen, y lo narran las mismas mitologías, salen mezclas aberrantes como, por ejemplo, animales que tienen un cuerpo de león, alas de águila, cabeza de una cosa, cola del otro, o sea, diferentes partes mezcladas, porque ya llega a haber una aberración genética cada vez mayor. Todo eso debía ser absolutamente eliminado y lo fue, ¿sí? Gracias a ustedes y les digo, más adelante quédense tranquilos porque vamos a analizar toda esa parte de las enfermedades, porque es muy importante que lo veamos, es muy esencial que comprendamos por qué seguimos viviendo mal como estamos viviendo, ¿sí? Dice César, es un tema muy poco conocido, el de la genética bíblica y toda su esfera espiritual. Gracias por la explicación. Gracias, esperamos que todos crezcamos cada día en Mashiach. Cuanto más crece Mashiach en nosotros, menos espacio hay para la parte genética mala. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos salir adelante en esta generación mala. Yo entiendo esto, me dice Irma, pero la gente pregunta, ¿cómo lo hacían si no había la misma tecnología? Es que no había tecnología. Esto lo vamos a ver en la próxima, pero no necesitamos laboratorio para tener sexo. ¿Tá? Esa era la cosa. Ellos eran laboratorios andantes. Ellos eran la genética. Ellos no necesitaban estar haciendo quimeras de laboratorio como se hacen actualmente, ¿sí? Ellos eran ya aberraciones, ellos ya eran monstruos, ellos ya traían manifestaciones físicas equivocadas, por así decir, y se mezclaban justamente porque tenían una depravación, un estado de depravación. Un nefilín venía y se mezclaba con un animal cualquiera y producía cualquier cosa, ¿ah? Mitad animal, mitad cualquier cosa, ya no era era un poco humano, un poco angélico, y un poco animal. Entonces eran cosas completamente aberraciones, pero no a nivel manipulación genética, sí a nivel sexual, todo por ese lado. Entonces las mitologías tienen mucha razón de ser, las mitologías son esenciales para que nosotros comprobemos todo lo que está escrito también, porque todo se corrobora, una cosa con la otra. No existe mitología como la entendemos hoy, o sea, mitos, leyendas, mentiras, cuentitos, no. Todo tiene su razón de ser y todo eran historias verdaderas. Los centauros eran parte de esta aberración sin duda alguna. Todos los seres que eran mitad una cosa y mitad otra, y había algunos que tenían partes de varios, como ya he mencionado, por ejemplo, la mantícula, parte 4 animales. En esos animales, en todas esas aberraciones, estamos hablando de hibridaciones, y de hibridaciones de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, cada vez más mezclados entre todos ellos. Entonces, como sabemos nosotros en genética también nos puede suceder,
de que hoy, por ejemplo, dos padres que tienen ojos castaños tengan un hijo de ojos azules. ¿Por qué? Porque el abuelo lo tenía ojos azules. Entonces, la genética a veces se saltea generaciones donde no se manifiestan, quedan latentes ciertas características porque no se manifiestan absolutamente todas las características genéticas que tenemos y transmitimos. Cada vez que, o sea, un hombre y se une con una mujer, cada uno aporta la mitad de la genética, ¿no es cierto? Y eso es completamente aleatorio, no tiene una forma de determinada mezcla. Sin embargo, se mantienen latentes todas las características que no son transmitidas de forma directa y se pueden saltar una, dos o varias generaciones y volver a aparecer más adelante. De la misma manera sucedía con estas aberraciones, en las cuales vemos manifestaciones terroríficas, ¿no es cierto? Unas mezclas de serpientes con leones, con alas, con pelos, plumas, o sea, unas cosas terroríficas. Y las sirenas existieron sin duda alguna. Yo no tengo la menor duda de que todas estas mezclas existieron absolutamente. De que sí hubo todos estos bichos mezclados, ¿sí? No son simples no son simples mitos, no son simples leyendas, no son cuentitos, son cosas que realmente existieron y tuvieron que ser destruidas. Porque si no, o sea, porque ya la Tierra estaba completamente comprometida, ya no había nada. Tenemos una sola persona considerada justa, que es Noah, considerado puro, y después van a salir los tres hijos que ya hemos hablado antes, ¿no es cierto? ¿Por qué Yahweh no elimina todo y vuelve a empezar de cero? De la misma manera que no eliminó a Caín, ¿tá? Porque él prometió en su momento que va a haber una lucha constante entre las dos simientes, la de la serpiente y la de la mujer, de tal manera que las dos van a estar sobre la tierra todo el tiempo hasta que termine la lucha y se complete todo. Hasta ese momento van a seguir las dos simientes sobre la tierra. Entonces no elimina por completo a la parte mala tampoco. ¿Qué más? Los unicornios, todas las cosas. Todas las mezclas. Pueden estar nombrándolos a todos si quieren hacer una lista o pueden creerme cuando digo que todos es todos. Y lo simplificamos de esa manera, porque hay muchos más de los que ustedes pueden llegar a conocer. Si se van a buscar en internet, a perder el tiempo con esas cosas, hay sites que tienen listados increíbles. Y eso en cuanto a lo que nosotros conocemos acá, en nuestra cultura occidental. Tenemos todas las mitologías asiáticas, son también terroríficas, son amplias para caramba. Hay muchísimos monstruos y todas estas cosas se desparramaron por encima de toda la tierra en aquella época, ¿verdad? Por eso que en todas las culturas existen estos recuerdos, estas cosas que se mencionan como historias, porque sí, para cuando fueron comenzadas a transmitir, no pasaban de historias de tiempos pasados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces vamos a encerrar la charla de hoy y en la próxima seguimos hablando del tema porque todavía da para mucho más y más cosas que algunas ya se las perfilé ahora, pero rapidito, pero muchas de estas cosas las vamos a saber justamente acerca de la forma de transmisión que hubo de todas estas cosas y cómo siguieron haciendo todas estas aberraciones. Muchas gracias, Irma, me alegro que les haya resultado interesante el tema. Realmente es un tema complejo. Entonces, si les parece bien, nos vemos el martes a la misma hora por el mismo canal. Shalom, hermanos. Gracias por haber estado presentes a todos.